Considerando que los derechos humanos forman parte del bienestar social, todas y todos debemos conocer para exigirlos. Derechos a Boca, un segmento para informar y socializar nuestros derechos. Los derechos en boca de todos. Hola amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su segmento internacional de comunicación sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Baix Valverde y esta ocasión vamos a hablar sobre las elecciones en Cataluña y elecciones en Ecuador que se presentan en los próximos días con un enfoque en el derecho al sufragio, los derechos democráticos en momentos de pandemia, momentos diferentes a lo convencional. Vamos a matizar sobre esto. Grabamos y transmitimos desde UAB Radio, la radio de la Universidad Autónoma de Barcelona, y nos escuchan en el 100.3 FM en España. Nos retransmite en señal diferida Radio Universitaria de la UCE en Ecuador y UTPL Radio, la radio de la Universidad Técnica Particular de Loja en el Austroecuatorial. Agradecemos a otros medios y canales que comparten esta señal con el mundo. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem! Ya se encuentra en línea Micaela García, consejera del distrito del Eixample. Es una joven política, migrante y una gran amiga a quien conozco desde 2015, cuando llegué por primera vez a este país. Bienvenida, Micaela. Cuéntanos un poquito tu situación. Has vivido en carne propia la migración y tienes 2 nacionalidades. ¿Cómo ha sido esta experiencia de llegar desde muy joven a este país y ahora estar incorporada en las funciones del servicio político en Cataluña? Bienvenida, Mica. Muchas gracias, Cristian, por este espacio. Gracias a todos los que nos escuchan y un saludo desde aquí, desde Barcelona, desde el Eixample, que como bien has dicho, pues tengo aquí un cargo político en el grupo municipal. Y sí, esta dualidad, ¿no? La verdad es que tengo 2 militancias, 2 nacionalidades, 2 pasiones, 2 culturas que se sincronizan en una sola persona y la verdad que conviven de una manera pues apreciando la riqueza que nos aportan los 2 países, también las 2 culturas, ¿no? Y todo lo que conlleva. También, bueno, aquí también hablamos el catalán, no solo el castellano, y es nuestra lengua propia de aquí, de Cataluña. Y tengo la gran oportunidad de haberla aprendido desde muy pequeña. Y bueno, la verdad es que es muy interesante y una
oportunidad para personas que hemos migrado de muy pequeñas, ¿no? Poder conocer y desarrollar nuestra identidad, sobre todo personal, ¿no? Y todo formarnos como personas en otros países. Claro que sí, Mica. Se acercan dos elecciones fundamentales. Este 7 de febrero, las elecciones de Ecuador, Cataluña y el espacio español ha permitido a los votantes en el extranjero, en la quinta región del Ecuador, poder sufragar. También se acerca el 14 de febrero otra elección muy importante en Cataluña. La pregunta sería, ¿la pandemia puede suspendernos el derecho a elegir o retrasar el derecho a elegir gobierno? Gracias, Chris, por la pregunta. La verdad es que voy a entrar un poco en contexto, ¿no? Evidentemente, aquí tenemos elecciones en Cataluña que de hecho se dan básicamente en un momento muy crítico de pandemia que estamos viendo en Cataluña, por una pugna partidista básicamente, ¿no? Por parte de el gobierno central, en este caso socialista, y también por intereses que favorecen este momento. Sin embargo, no es el mejor momento y de hecho así algunos partidos lo han evidenciado, ¿no? Que se puede posponer, como en otras comunidades lo hemos hecho, pero lastimosamente la justicia a veces no solamente responde a los intereses amparados dentro del código, ¿no? Y responde a la justicia, sino más bien a veces a intereses partidistas, y es una pena que tengamos que en este momento ir a elecciones, dado las circunstancias. Sin embargo, claro, al final nosotros nos toca como figuras políticas, ¿no? Y también activistas, en mi caso, pues estar al lado de la gente y, por supuesto, defender los derechos, tanto los derechos políticos, ¿no? Lo que conlleva, pero también los derechos en cuanto a la salud y a su seguridad. En este caso voy a entrar un poco en contexto y para valorar un poco lo que es los derechos democráticos, ¿no? Que es lo que nos ha traído aquí. Yo creo que los valores de la libertad y respeto por los derechos humanos y el principio de celebrar pues elecciones de esta manera periódicas, ¿no? Mediante sufragio universal, son elementos esenciales, Cris, de la democracia, y a su vez la democracia proporciona el medio natural, ¿no? En este caso, para la protección y la realización efectiva de las mismas. Sí que es verdad que en este sentido pues ha puesto un poco en reto a muchos gobiernos, ¿no? Ha sido un reto llevar a cabo unas elecciones en muchos países que se han dado y aquí también, de hecho, se están implementando muchísimos mecanismos, muchísimos protocolos de seguridad. Incluso también nos ha permitido experimentar, ¿no? O quizá más bien acelerar los procesos digitales de voto y ver cómo también se hace posible hacer llegar las urnas, ¿no? Y contemplar pues, y garantizar el derecho también a las personas que están contagiadas. Así que creo que es un reto para todos, ¿no? Y la pandemia también ha evidenciado, ¿no? esta fragilidad democrática a nivel mundial, no tan solo por la pandemia, sino también porque también ha provocado de alguna manera una crisis para la democracia y para los derechos humanos, que nos han dejado, pues la verdad, un panorama muy heterogéneo, ¿no? A nivel mundial, y donde que muchas veces se acrecenta este aspecto democrático, ¿no? Con medidas coercitivas, de alguna manera se ejerce, ¿no? O vemos como algunos gobiernos y países en este momento de pandemia lo ven como una oportunidad para demoler espacios democráticos y con ello también los derechos políticos, ¿no? Sí, Micaela, pero ahí tenemos los casos de Bolivia en América, las elecciones en Estados Unidos también, las elecciones en Portugal que fueron la semana pasada, las de Ecuador que serán este 7 de febrero y finalmente Cataluña. Son elecciones muy importantes. Maticemos sobre estas elecciones. Bolivia no suspendió el derecho al voto, los derechos democráticos. Estados Unidos tampoco lo hizo, Portugal tampoco, y ahora viene Ecuador. Conocemos, por ejemplo, que el Consulado General o la Embajada de Panamá ha suspendido las elecciones en el extranjero de Ecuador, pero España no lo ha hecho, ha facilitado y
La próxima semana tenemos una entrevista para entender cómo se llevan adelante estas elecciones en el extranjero. Y Cataluña también. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la importancia de los voluntarios en las mesas, la organización, estas misiones? Quizás la forma electrónica de voto que tú nos decías. Sí, básicamente, como tú bien dices, hay países que los han llevado a cabo los comicios y hay otros que no. Cada país tiene su propia particularidad y sus propios problemas internos, ¿no? También la idiosincrasia del país, lo que es cómo lo están llevando. Aquí en España, como tú sabes, tenemos casos que son muy grandes, ¿no? En comparación a otros países. Y la verdad es que sí que representa esto a nivel de cómo se lo están llevando. Creo que es una oportunidad también para experimentar otras vías y en esto yo quiero hacer énfasis, ¿no? Que, por ejemplo, aquí en Cataluña estamos implementando también el voto por correo. Y eso es una cuestión que ya se había hecho, pero en este caso muchas más personas, debido a la situación, van a ejercer su voto por ahí, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ecuador, no lo han aplazado como en otros países, como sí que lo hicieron, por ejemplo, en Bolivia, lo aplazaron en ocasiones, ¿no? Por la contingencia, básicamente. Chile también, ¿no? Y en ese sentido hay países que sí, hay países que no. Creo que se tiene que valorar desde una perspectiva puramente sanitaria y evaluando realmente la situación de cada país, ¿no? Sí que se tienen que dar las garantías necesarias, pero también los partidos políticos al final tienen que también llegar a consensos, ¿no? Que es lo que no quizá hemos visto en Cataluña. Nosotros vamos a celebrar las elecciones el día 14 de febrero y actualmente tenemos básicamente aproximadamente unos 2.000 y pico, 3.000 contagiados cada día aquí en Cataluña. Es altísimo esto. Sin embargo, hay que garantizar con todas las medidas necesarias, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Ecuador, que nos vamos a elecciones el 7 de febrero, el consulado también está tomando las medidas necesarias para garantizar el derecho de todos los ecuatorianos al sufragio y también, obviamente, mirando los aforos, ¿no? y todo lo que conlleva el protocolo. La verdad es que aquí en Cataluña aproximadamente hay una comunidad muy grande de ecuatorianos. Somos, de hecho, la segunda comunidad más grande de todo España. Y en ese sentido, quiero sí que hacer un énfasis en que somos una comunidad muy importante, de las cuales, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? En nuestra comunidad, tenemos la gran mayoría de nosotros la nacionalidad, mucha más gente de la que tiene de la tarjeta de residencia, ¿no? Y esto nos garantiza, obviamente, no tan solo el sufragio aquí en Cataluña, sino también ahí en Ecuador, y también poder participar políticamente en todos estos espacios que se dan, ¿no? Sí, que aquí quiero apuntar una cosa que me parece, más bien un informe que sí que sería bueno que muchos lo busquen, porque hace poco salió un informe de Freedom House, Democracy Under Lockdown, que es la condición de la democracia, ¿no? Y cómo se ha empeorado también los derechos humanos en muchos países. De hecho, este estudio, ¿no? Dice que la investigación, una investigación que se hace apoya a la pandemia, dice que la pandemia ha exacerbado, ¿no? El declive de la libertad y los derechos civiles que se vienen registrando en el mundo en los últimos 14 años. Y la salud y la seguridad también han sido un pretexto para estos abusos, ¿no? Entre ellos, en esos 80 países, de hecho, también uno de ellos es Ecuador. En Ecuador no se vive una normalidad democrática y sí que vemos que la democracia ha enfermado, por no decir que ha decaído, también con ello los derechos humanos, y así lo recoge este artículo, ¿no? Esta investigación. Y bueno, a partir de aquí creo que todos aquí, sin embargo, hay que hacer un punto, allí es un voto obligatorio, aquí es un voto facultativo, ¿no? En Ecuador
ahí veremos porque es un reto, pero sí que están los mecanismos ya de alguna manera se están llevando a cabo en todos los países. Los consulados también entiendo que están en ello. Sin embargo, también se dio el tema de que se cierran los consulados, de que se han impreso mal las papeletas, más de 6 millones de papeletas, ¿no? Que eso representa medio millón de dólares, que son al final el dinero de todos los ciudadanos ecuatorianos, ¿no? Han habido múltiples irregularidades. Ecuador actualmente no vive una normalidad democrática, vive una desinstitucionalización, vive un desmantelamiento. Y esto se nota también en la pandemia, porque vemos los altos contagios que tiene el país, y también en el proceso electoral y cómo se está llevando, ya que se están cometiendo muchas irregularidades en muchos sentidos, ¿no? Y múltiples vulneraciones de derechos. Uno de ellos, creo, el último, que no permitían que el expresidente se pueda poner en los flyers, ¿no? su cara, etcétera, etcétera. Esto, más allá de una sentencia que me parece bastante absurda, la verdad, no tiene ningún fundamento, también vulnera los derechos de la libertad de expresión y de opinión, y forma parte también, ¿no? de esta democracia enferma en nuestro país. Eso dentro de las sentencias del Consejo Nacional Electoral del Ecuador. También pudimos la semana pasada escuchar a un especialista de la Comisión de Derechos Laborales de el Ecuador, de la Asamblea del Parlamento Ecuatoriano, sobre las vulneraciones en materia laboral. Pero aquí quiero volver otra vez al tema de las votaciones que serán este 7 de febrero. Hay un voto facultativo. Quienes residimos fuera del Ecuador podemos tomar decisiones electorales y tenemos este derecho en el recinto donde estamos, es decir, si estamos en España, en Estados Unidos, en Italia, en el país que estemos. ¿Qué tiene que ver esto con el Código de la Democracia? Y tú me decías que, por ejemplo, Cataluña o España no tiene ese voto facultativo. Explícame un poco sobre esto y cómo podemos valorar los ecuatorianos que estamos ahora en el extranjero y este 7 de febrero poder acudir a las urnas, entendiendo todas estas medidas de sanidad y anómalas respecto a la pandemia por COVID. Sí, la verdad, Cristian, muy buena pregunta, porque esto nos da paso también a valorar que nosotros actualmente, a raíz del gobierno anterior, ¿no? Tenemos una constitución puramente muy avanzada, ¿no? con una focalidad en cumplir estrictamente los derechos democráticos, ¿no? Y en ese sentido nosotros también tenemos un código de la democracia, ¿no? Lo que es la ley electoral, y en esta ley desde el 2008 se da, ¿no?, la posibilidad de que los migrantes en el exterior, que vivimos en el exterior, podamos elegir a nuestros representantes también por la circunscripción de donde residimos, ¿no? En este caso, pues son tres asambleístas, ¿no? tres representantes, y en el caso de Ecuador, básicamente los migrantes representamos aproximadamente el 3% del voto, y esto es muy alto. En el caso, por ejemplo, de Cataluña, sí que somos alrededor, somos 250.000 personas, ¿no? Catalanes que vivimos en el extranjero, pero no tenemos este avance, podemos decir así, reforma en la ley, como sí que lo tienen, por ejemplo, ¿no? Chile, lo tienen México, lo tiene Colombia, lo tiene Bolivia, en otros países. Y no tenemos esto aquí en Cataluña. Esto sí que quizá se puede valorar de cara a las siguientes elecciones, ¿no? Y una reforma a futuro, pero nosotros tenemos una democracia, bueno, teníamos, ¿no? un código de la democracia que es muy interesante y la verdad que nos posibilita a todos los que residimos fuera, ¿no?, a poder tener también una representación política y obviamente con esta facultad, ¿no?, de la circunscripción de donde vivimos. O sea, creo que es algo muy positivo lo que tú comentas y para analizarlo también aquí.
Claro que sí, Micaela. Y finalmente ayer se presentaron las campañas electorales en Cataluña. La pregunta es, este 14 de febrero, ¿hay elecciones en Cataluña? ¿Cómo lo ves tú? Disculpa, no te he escuchado. Sí. Que finalmente hemos conocido que ayer se presentaron las campañas electorales en Cataluña y la pregunta es si este 14 de febrero se convoca a Cataluña a elecciones o se aplaza. Estamos a la espera, de hecho, de una decisión que tienen que tomar por el tribunal, ¿no? Y todo lo que conlleva esto. Sin embargo, de momento nosotros ayer lanzamos la campaña electoral de una manera, también te lo digo, anómala, ¿no? Vivimos actualmente una situación en donde todo es virtual, en donde las campañas se han también digitalizado, donde la Big Data también es importante, ¿no? El ciberactivismo y todo esto nos traslada a otro escenario, la verdad, y la campaña se está dando, todas las campañas se están haciendo vía digital, ¿no? Hay algunas que quizá se pueden hacer dentro de lo que cabe con todas las medidas sanitarias presencial, pero tampoco se puede acoger a muchísima gente, por lo tanto, yo creo que también es un reto para los partidos políticos, ¿no? Y con ello, pues, pese a la situación y pese a la campaña que se está llevando bastante digital, y con ello también me refiero a esta falta de tocarnos, ¿no? Esta falta de estar juntos, a esta falta también, y un tanto impersonal, con ello también se acrecenta, ¿no? Esta quizá desconfianza respecto a las instituciones, a los partidos políticos. También hay un incremento del malestar. También se evidencia, pues, en que no podemos movilizarnos. La verdad es que, es un trabajo arduo. Muchos también, gente que está involucrada y que es militante, ¿no? Pues se ve un poco expuesta a esta pandemia. Entonces, yo creo que esto nos va a llevar también a poder reflexionar sobre nuevos cambios, sobre una política digital, sobre también las campañas, ¿no? Pero también a cómo está generando esto también, afectando, ¿no? Al votante. Es decir, la pandemia también está dejando, pues, va a dejar, de hecho, seguramente se va a dar, ¿no? Y creo que también lo hemos visto, por ejemplo, en Portugal, también lo vimos en Estados Unidos, ¿no? Pero en general baja la participación por el momento, ¿no? Porque la gente también tiene miedo. Desde los gobiernos también se ha dado un mensaje muy del temor, ¿no? Con todo esto, y que ha afectado, lógicamente, a las personas, a la sociedad, y también se está evidenciando en esto. Entonces va a bajar la participación bastante en estas elecciones. Piensa que aquí en Cataluña, por ejemplo, nosotros rondamos siempre los 60%, 70%, algunos momentos, de hecho, en el referéndum llegamos al 80% de participación, que es altísimo, que es, de hecho, la comunidad con más altas participación, ¿no? Y en Ecuador un tanto lo mismo, allí porque es obligatorio, ¿no? Pero aquí, claro, aquí es facultativo. Sin embargo, hay bastante gente que va y creo que la responsabilidad también de las instituciones es garantizar este derecho, que así tiene que cumplirse, ¿no? Así que, vamos a vivir un momento complicado para muchas personas, pero también para los mismos votantes. Claro que sí. Micaela, queremos agradecerte por esta oportunidad y poder haber matizado más sobre los derechos democráticos o derechos al sufragio en momentos de pandemia, en momentos de COVID, que nos hace todo diferente. El tiempo no nos da más. Un mensaje que quieres enviar a la audiencia, tanto a los electores del Ecuador este 7 de febrero y 14 de febrero en Cataluña. Sobre todo el mensaje que quiero transmitirles es seguridad para que puedan ejercer su voto. Aquí se habilitan en Cataluña 2 recintos, uno en Terrassa y otro en Barcelona, en la Fira de Montjuïc. Se va a tener en cuenta todas las medidas sanitarias para garantizar el voto, sobre todo, y que nadie se quede sin votar, porque lo más importante, y donde que el ciudadano se puede expresar y puede también expresar su indignación, ¿no? Y todo lo que ha conllevado este gobierno, y de alguna manera también
cómo se han socavado nuestros derechos y nuestras libertades. Creo que nos jugamos el futuro de nuestro país. Son las decisiones más importantes de los últimos, la última década, ¿no? Los últimos 10 años. Por lo tanto, no nos jugamos, y esto no va de correísmo o no correísmo. Esto va de dignidad, esto va de derechos, esto va de libertades. Porque sobre todo nos jugamos el futuro de las generaciones. Nos jugamos un modelo de país. Nos jugamos un sistema, nos jugamos el trabajo, nos jugamos la salud y la verdad hay que pensar en quién gobernaba mejor, más allá de los partidos, ¿no? Es la gobernabilidad. ¿Quién nos puede sacar de esta crisis? ¿Quién tiene la capacidad para gestionar de una manera responsable, valiente y sobre todo que sea seguro para asegurar también la vuelta y el retorno de la democracia y los derechos humanos? Por otra parte, aquí en Cataluña, pues fomentar también esta participación a todos los ecuatorianos, sobre todo de mi comunidad, ¿no? Pero también a todas las personas que nos están escuchando, que vayan a votar con seguridad, que vayan a ejercer, ¿no? este derecho, pero sobre todo también con un voto consciente, con un voto que lo mismo, ¿no? Como decía, que sepamos elegir a nuestros representantes de una manera eficiente y sobre todo con conciencia, un voto con conciencia y un voto pensando en la situación más allá de todos, ¿no? Creo que es el momento de votar a los partidos que mejor gobiernan, ¿no? En mi caso yo represento a Esquerra Republicana, que es el partido por el cual yo represento, un partido progresista, un partido que alcanza, ¿no? Alcanza para, creo que a todas las personas, invita a todos a participar, no tan solo con su voto, sino también de sus espacios políticos, que yo siempre hago el llamado a todo aquel que se quiera sumar a participar, incidir y también tener voz propia dentro de esos espacios sociales y políticos. Muchas gracias, Mica. Reconocemos que el voto es una decisión particular, es una libertad. A todos los votantes en Ecuador y Cataluña los llamamos a votar con libertad y sobre todo este consejo, tomar las medidas de seguridad y decidir su voto en reflexión individual y con absoluto respeto a la decisión que cada uno tome. Lo mejor en estas elecciones para Ecuador y para Cataluña. Y el tiempo, amigos, el tiempo nos queda cortísimo. Agradecemos al Campus Media de la UAB por las facilidades para la producción y transmisión de este segmento internacional de radio sobre derechos humanos. Recuerda que puedes repetir este programa cuantas veces quieras por www.campusmedia.uab.cat. También puedes encontrarnos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Cristian Valls Valverde. Digita en el buscador de YouTube Derechos a Boca y aparecerá todos los programas que hemos producido. Si este programa nutre y contribuye a tu formación, no dejes de compartirlo con todos tus contactos. Yo soy Cristian Valls Valverde y esto ha sido Derechos a Boca. Hasta nuestra próxima edición.